después de un año en coma, desperté para descubrir que mi vida había dado un giro de 180 grados. ¿El golpe más duro? Mi mejor amiga me reveló que mi esposo se había involucrado con otra mujer y, sin ningún remordimiento, la había llevado a mi casa. Pero si pensaron que me daría por vencida, estaban muy equivocados. Mi historia estaba lejos de terminar, y la reacción que ellos esperaban, bueno, estaba a punto de ser muy distinta a lo que imaginaban. Adriana tenía la vida que muchos considerarían perfecta. Despertaba cada día en la comodidad de la casa que había heredado de su abuela, un lugar que desbordaba recuerdos y parecía envolverla en un abrazo en los momentos difíciles. Los retratos en las paredes, los muebles rústicos e incluso el suave aroma a lavanda que impregnaba el aire contaban la historia de una familia unida, llena de amor y superación. Era allí, en ese refugio, donde Adriana se sentía más conectada con su esencia, aunque últimamente algo en su vida comenzaba a sentirse diferente. Su trabajo como propietaria de una tienda de ropa en el centro de Valencia era la realización de un sueño. Desde pequeña, Adriana había sentido fascinación por las telas, los cortes y las combinaciones que parecían transformar vidas. Para ella, la ropa no eran solo prendas, eran extensiones de quienes las personas eran o deseaban ser. Cada cliente trae una historia, y yo tengo la suerte de ayudar a contarla, solía decir con una sonrisa mientras seleccionaba cuidadosamente los artículos para sus escaparates decorados con esmero. La tienda era un lugar muy concurrido, casi como un segundo hogar. Adriana conocía a sus clientes por su nombre, sabía sus gustos y adoraba escuchar sobre sus logros y desafíos. Su dedicación al negocio era incuestionable, pero esto también le exigía sacrificios. Pasaba horas planeando nuevas colecciones, calculando las finanzas e incluso ayudando a organizar el inventario. La tienda era su pasión, pero últimamente parecía que esa parte tan importante de su vida comenzaba a chocar con otra parte igualmente esencial, su matrimonio. Diego, su esposo, era encantador y siempre había sabido cómo cautivar a las personas. Al inicio de la relación, su energía parecía complementar perfectamente la determinación tranquila de Adriana. Era el tipo de persona que podía convertir cualquier cena en un evento memorable con su capacidad para contar historias divertidas y llenas de vida. Pero en los últimos meses, Adriana había empezado a notar que el brillo de Diego ya no la iluminaba como antes. Él estaba más distante, y las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se limitaban a cuestiones prácticas o breves intercambios de opiniones. La primera señal clara de que algo no iba bien surgió durante una conversación aparentemente común. Adriana había comentado sobre el éxito de la tienda y cómo estaba considerando una expansión. Tenía ideas de abrir una segunda sucursal en un barrio concurrido o, tal vez, ampliar el espacio de la tienda actual. Diego le escuchó con una sonrisa vacía y respondió, Adriana, ¿para qué complicarte? Ya está funcionando bien como está. Esa historia de expansión solo te traerá más trabajo. Ella intentó argumentar, diciendo que era una oportunidad para crecer, para llevar su marca a un nuevo nivel. Pero él simplemente suspiró, desviando la mirada hacia su celular. Siempre estás corriendo detrás de más. No sé por qué no puedes conformarte con lo que ya tienes. Esas palabras resonaron en la mente de Adriana. Era como si Diego no pudiera entender que su tienda no era solo un trabajo, sino una parte fundamental de quien ella era. Su historia de vida estaba entrelazada con ese lugar. Aún así, tragó la frustración y decidió que no valía la pena convertir eso en una discusión. Era solo una opinión, ¿cierto? Pero, en el fondo, algo la incomodaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, mientras preparaba la cena, decidió intentar una vez más conectar con Diego. Eligió su plato favorito, arregló la mesa con un cuidado especial y encendió algunas velas para crear un ambiente acogedor. Cuando Diego llegó, notó la escena y sonrió de manera automática. Adriana intentó iniciar una conversación, preguntándole sobre el trabajo y mencionando una nueva idea para la tienda, pero él respondió de forma vaga, sin entusiasmo. ¿Estás muy cansado?, preguntó Adriana, intentando ocultar su decepción. Solo un poco. Ha sido una semana pesada.
Diego se encogió de hombros y miró su celular, distraído. Esa respuesta era otro ladrillo en la pared que parecía levantarse entre ellos. Adriana se dio cuenta de que no se trataba solo de cansancio. Algo era diferente, y no sabía cómo llegar a su esposo para entender qué estaba pasando. Días después, un pequeño evento aumentó aún más la distancia. Adriana recibió una propuesta de un proveedor renombrado que podría elevar la calidad de sus productos. Era una oportunidad de oro, pero que demandaría una inversión significativa. Decidida a compartir la noticia, se la contó a Diego durante el desayuno. Sin embargo, él no ocultó su frustración. ¿Más dinero para la tienda?, preguntó con tono seco. Adriana, ya trabajas demasiado. Quizá es momento de bajar el ritmo, no de involucrarte aún más en esto. Ella intentó explicarle que no se trataba solo de una cuestión financiera, sino de una oportunidad para expandir algo que representaba su pasión. Diego negó con la cabeza, mostrando irritación. La tienda ya te ocupa todo el tiempo, Adriana. Apenas podemos hablar, y tú solo piensas en eso. Sus palabras la golpearon como una bofetada. No era cierto que solo pensara en la tienda, pero parecía que Diego no podía ver cuánto significaba eso para ella. En lugar de seguir discutiendo, Adriana tragó las lágrimas y se fue a trabajar, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Esa tarde, Lourdes, su mejor amiga, apareció en la tienda. Lourdes era una mujer decidida, llena de energía, y siempre había sido el apoyo emocional de Adriana en los momentos difíciles. Al ver el rostro abatido de su amiga, no dudó en preguntar, Adriana, ¿qué te pasa? Hoy estás muy distante. Adriana intentó cambiar de tema, pero terminó confesándose. Le contó sobre la creciente tensión en su matrimonio y sobre la falta de apoyo de Diego respecto a sus sueños. Lourdes escuchó atentamente, como siempre lo hacía, y sujetó la mano de Adriana con firmeza. Amiga, tienes que recordar que esta tienda es más que un negocio. Es tu historia, tu vida. No dejes que nadie minimice eso. Ni siquiera Diego. Esas palabras resonaron en el corazón de Adriana. Lourdes tenía razón, pero aún así, era difícil lidiar con el sentimiento de que algo tan importante para ella no fuera valorado por quien se suponía debía ser su mayor aliado. La mañana estaba gris, y el cielo parecía anunciar la llegada de una tormenta. Adriana se levantó temprano, como de costumbre, decidida a aprovechar el día al máximo. Tenía una reunión importante con un nuevo proveedor, un encuentro que podría traer piezas exclusivas y elevar aún más el estándar de la tienda. A pesar de la tensión que envolvía su vida personal, mantenía el enfoque en sus objetivos, intentando encontrar, al menos en el trabajo, un sentido claro para su historia. Diego había salido de casa más temprano, dejando solo un breve buenos días mientras tomaba las llaves del coche. Adriana sintió el peso de ese silencio habitual, pero prefirió no detenerse en ello. Se concentró en la reunión que le esperaba. Escogió un vestido elegante pero cómodo, recogió su cabello en un moño y salió de casa con una carpeta en mano, que contenía muestras y contratos que esperaba cerrar ese día. Lourdes llamó poco antes de que Adriana subiera al coche. Ve con cuidado, amiga. El tiempo está algo traicionero. No olvides que tu seguridad es lo más importante. Adriana sonrió, sintiendo el calor de la preocupación genuina de su amiga. No te preocupes, Lourdes. Solo voy a resolver esta reunión y vuelvo enseguida. La tienda necesita estas piezas, ya sabes cómo es. Lo sé, pero nunca está de más recordarte que la tienda puede esperar. Tu vida es lo más importante. Adriana agradeció el cariño y colgó. Mientras conducía por las calles mojadas, sus pensamientos se dirigieron a los últimos meses. La distancia de Diego, las conversaciones inconclusas y el peso de llevar sola la responsabilidad de equilibrar sueños y realidad. Se preguntaba si estaba equivocándose en algún punto, si era justa al querer tanto de todo, éxito profesional, un matrimonio armonioso, una vida equilibrada. Llegó al lugar de la reunión en medio de una ligera llovizna. El proveedor, un hombre simpático llamado Sergio,
la recibió con entusiasmo. La conversación fue productiva, llena de posibilidades e ideas que la dejaron entusiasmada. Las piezas presentadas eran exactamente lo que Adriana había imaginado para su próxima colección. Firmó los papeles con una sensación de deber cumplido y, por un momento, se sintió nuevamente dueña de su historia. Fue un placer hacer negocios contigo, Adriana. Estoy seguro de que esta colaboración será un éxito, dijo Sergio mientras la acompañaba hasta la salida. El placer fue mío. Hablaremos pronto para ajustar los detalles de la entrega, respondió ella, animada. Al entrar al coche, la lluvia comenzó a caer con más intensidad. Adriana ajustó los limpiaparabrisas y revisó el celular antes de encender el motor. Un mensaje de Lourdes apareció en la pantalla: avísame cuando llegues a casa. Adriana rió suavemente, sintiéndose cuidada, y respondió: claro que sí, mamá. El trayecto de regreso empezó tranquilo, pero la lluvia aumentaba, dejando las calles resbaladizas y exigiendo más atención. Adriana mantuvo las manos firmes en el volante, reduciendo la velocidad en cada curva. A pesar de su cautela, el tráfico estaba complicado, y algunos conductores parecían ignorar los peligros que el clima imponía. Suspiró, intentando concentrarse en el camino. En un momento del trayecto, tuvo que tomar una curva conocida por ser peligrosa en días de lluvia. El sonido del viento contra las ventanas parecía intensificar su ansiedad, pero Adriana se mantuvo tranquila. Sin embargo, al acercarse a la curva, notó que había agua acumulada en la carretera, formando un charco mayor de lo esperado. Cuando el coche pasó sobre el agua, Adriana sintió que las ruedas perdían adherencia. El vehículo se deslizó inesperadamente, escapando de su control. Intentó corregir el movimiento, pero el suelo mojado no ofrecía suficiente tracción. Por unos segundos, el tiempo pareció desacelerarse. La adrenalina se apoderó de ella y su corazón latía acelerado. Sus pensamientos se inundaron de flashes de su vida, la tienda, la casa de su abuela, Lourdes e incluso Diego. Todo parecía mezclarse en una confusión de emociones. El coche se deslizó fuera de la carretera, chocando contra un obstáculo en el lateral. El impacto fue fuerte, haciendo que el cuerpo de Adriana se golpeara contra el asiento. En el silencio que siguió, solo el sonido de la lluvia llenaba el aire. Afuera, el viento sacudía los árboles, mientras el coche permanecía inmóvil, con las luces de emergencia parpadeando. Momentos después, un conductor que venía justo detrás detuvo su vehículo al ver la escena y corrió a ayudar. Era un hombre joven, visiblemente preocupado, que rápidamente llamó a los servicios de emergencia. Hola, necesito una ambulancia. Hay una mujer en el coche, parece estar inconsciente. Vengan rápido. Adriana, inconsciente, no respondía. Por dentro, su lucha por la vida había comenzado, aunque ella no pudiera percibirlo. Cuando llegaron los paramédicos, trabajaron con rapidez para estabilizarla. Con cuidado, la colocaron en una camilla y la llevaron a la ambulancia. El joven conductor, que permaneció en el lugar, preguntó: ¿estará bien? Haremos lo posible. Su estado es grave, respondió uno de los paramédicos, mientras la ambulancia partía a toda velocidad. En el hospital, el caos habitual se instaló cuando Adriana fue llevada a emergencias. Médicos y enfermeros corrían contra el tiempo, evaluando sus heridas y monitoreando sus signos vitales. La noticia llegó a Lourdes poco tiempo después, cuando el teléfono sonó en la tienda. Adriana sufrió un accidente, dijo una voz seria al otro lado de la línea. Lourdes sintió que sus piernas flaqueaban. Sin pensarlo dos veces, cerró la tienda y fue directamente al hospital, conduciendo lo más rápido que pudo en medio de la lluvia persistente. Al llegar, encontró a Diego en la sala de espera, con el rostro pálido y las manos temblando. Parecía tan perdido como ella. ¿Qué pasó?, preguntó Lourdes, con la voz llena de urgencia. Fue un accidente, dijeron que perdió el control del coche, respondió Diego, con la mirada fija en el suelo. Lourdes no respondió de inmediato. Se acercó al mostrador de información, intentando saber más sobre el estado de su amiga.
Los minutos parecían horas, hasta que finalmente un médico apareció. Explicó que Adriana estaba en coma, luchando por su vida. Lourdes sintió un nudo en la garganta. Miró a Diego, que parecía absorber la información de forma distante. Con los ojos llenos de lágrimas, susurró, ella saldrá de esta. Adriana es fuerte, Diego. Tiene una historia que vivir, y esto no puede terminar así. Lourdes permaneció en la sala de espera, luchando contra la ansiedad y la tristeza. Cada minuto que pasaba sentía el peso de ver a su mejor amiga en una situación tan delicada. Diego estaba sentado en una esquina, en silencio, mirando al vacío. Lourdes, que lo conocía bien, percibió que estaba lidiando con la situación de forma extrañamente distante, pero en ese momento no tenía fuerzas para cuestionarlo. La noche cayó, y la lluvia seguía golpeando las ventanas del hospital. Lourdes se negó a irse, incluso después de que los médicos explicaran que la situación de Adriana era estable pero crítica. Le permitieron verla por unos minutos, un privilegio que Diego no mostró interés en disputar. Cuando Lourdes entró en la habitación, su corazón se encogió. Adriana estaba acostada en una cama blanca, rodeada de máquinas que monitoreaban cada latido, cada respiración. Su rostro parecía tan tranquilo, pero al mismo tiempo tan distante, como si estuviera viviendo en un lugar inaccesible. Lourdes se acercó lentamente, tomó una silla y sostuvo la mano fría de su amiga. Estoy aquí, Adriana. No estás sola, ¿me entiendes? Su voz era baja, pero cargada de emoción. Eres la persona más fuerte que conozco, y sé que superarás esto. Aún tienes mucha historia por contar, mucha vida por vivir. Lourdes se quedó allí un tiempo, aunque no obtuviera respuesta, hablando de cosas que le venían a la mente, la tienda, las clientas que extrañarían a Adriana, e incluso una historia graciosa de cuando eran jóvenes y soñaban con cambiar el mundo. Era su forma de mantenerse conectada con su amiga, de no dejar que el silencio de aquella habitación hospitalaria robara la esperanza. En los días siguientes, Lourdes se convirtió en una presencia constante en el hospital. Ayudaba a organizar los turnos entre los familiares de Adriana, mantenía informadas a las clientas de la tienda y, cuando era necesario, se quedaba hasta tarde revisando los compromisos que Adriana no podía cumplir. Pero había algo que inquietaba profundamente a Lourdes, la creciente ausencia de Diego. Al principio, Diego aparecía todos los días, pero sus visitas eran breves. Se quedaba unos minutos en la habitación, mirando a Adriana, antes de irse con la excusa de que debía resolver asuntos del trabajo. Lourdes intentó entender, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, quedó claro que Diego se estaba alejando. Una tarde, mientras tomaba un café rápido en la cafetería del hospital, Lourdes decidió confrontarlo. Diego, ¿puedo preguntarte algo? Lo miró con firmeza. Él suspiró, ya previendo la conversación. Lourdes, sé lo que vas a decir. No, no lo sabes. Solo quiero entender qué está pasando. Esta es Adriana, tu esposa. La mujer que siempre estuvo a tu lado. ¿Cómo puedes estar tan distante? Diego desvió la mirada, incómodo. Estoy intentando lidiar con esto a mi manera. ¿Tu manera? Lourdes casi rió, incrédula. ¿Tu manera es desaparecer? Porque eso es lo que parece. Diego permaneció en silencio. Lourdes sabía que estaba siendo dura, pero sentía que debía decir lo que nadie más se atrevía. Sé que es difícil, pero ella te necesita. Incluso ahora, ella necesita sentir que no fue olvidada. Diego no respondió. Simplemente se levantó y salió de la cafetería, dejando a Lourdes sola con sus preocupaciones. Pasaron los meses, y Adriana seguía en coma. Cada día parecía igual al anterior, pero Lourdes se negaba a perder la esperanza. Leía en voz alta para Adriana, ponía canciones que le gustaban a su amiga e incluso mostraba fotos de clientes que enviaban mensajes de apoyo. Sin embargo, mientras Lourdes hacía todo lo posible por mantener viva la llama de la esperanza, Diego se fue alejando cada vez más. Primero, comenzó a aparecer solo una vez a la semana, luego,
sus visitas cesaron por completo. Lourdes intentó confrontarlo una vez más, pero él evitaba sus llamadas y mensajes. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Un amigo en común comentó, de manera vacilante, que había visto a Diego con otra mujer. Lourdes no quiso creerlo. Incluso con todo lo que él ya había demostrado, aquello parecía demasiado bajo. Pero la duda se convirtió en certeza cuando, un día, al pasar por la casa de Adriana, Lourdes notó un coche diferente estacionado en la entrada. Reconoció el vehículo como el de Vanessa, una mujer que alguna vez fue una amiga distante de la pareja. Lourdes se quedó paralizada ante la escena. Era como si todo lo que temía se confirmara. Diego no solo había abandonado emocionalmente a Adriana, sino que también estaba siguiendo con su vida como si el matrimonio no existiera. En los días siguientes, Lourdes descubrió que Diego había permitido que Vanessa se mudara a la casa que Adriana tanto amaba. Más aún, él le había transferido la administración de la tienda a Vanessa, alegando que no tenía tiempo para hacerse cargo de las responsabilidades del negocio. Lourdes sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que Adriana confiaba en Diego y jamás habría imaginado que él sería capaz de algo así. Aún así, decidió mantener la información en secreto por el momento. Su enfoque estaba en Adriana, y lo único que deseaba era verla despertar y recuperar su vida. Cierto día, mientras conversaba con el médico responsable del caso de Adriana, Lourdes recibió una noticia que renovó su esperanza. Estamos empezando a notar algunos signos de mejoría. Aún es temprano para hacer predicciones, pero su cuerpo está respondiendo bien al tratamiento. Lourdes tomó la mano de Adriana una vez más, emocionada. Estás volviendo, amiga. Sabía que eras fuerte. Tu historia aún no ha terminado. En el fondo, Lourdes sabía que la recuperación sería solo el comienzo de un nuevo capítulo. Adriana tendría mucho que enfrentar cuando regresara a la vida, pero Lourdes se prometió a sí misma que estaría al lado de su amiga, sin importar lo que ocurriera. Adriana seguía en coma, pero pequeños signos de mejoría comenzaron a aparecer. Los médicos notaron que su cuerpo respondía lentamente a los estímulos, y Lourdes, que se mantenía firme junto a su amiga, sentía que cada día traía una nueva esperanza. A pesar del dolor y la decepción en relación con Diego, nunca dejaba entrever su descontento frente a Adriana. Lourdes creía que su amiga necesitaba fuerza y positividad para regresar, y estaba decidida a ser ese pilar. Una mañana tranquila, Lourdes estaba en la habitación leyendo un libro en voz alta, algo que hacía regularmente, cuando notó un movimiento. Dejó de leer, prestando atención. Adriana movió los dedos de la mano, ligeramente, pero lo suficiente para llamar la atención. Lourdes dejó caer el libro en su regazo, con el corazón acelerado. «Adriana, ¿puedes oírme?», y preguntó, acercándose. Adriana no respondió, pero su mano volvió a moverse, ahora con más firmeza. Lourdes apretó el botón para llamar a los médicos, tratando de contener las lágrimas que ya corrían por su rostro. El equipo médico entró rápidamente, evaluando la situación. Adriana aún no estaba completamente consciente, pero los signos eran claros, estaba comenzando a despertar. Lourdes observaba la escena con el corazón lleno de esperanza. Era como si meses de incertidumbre finalmente estuvieran llegando a un punto de inflexión. En las semanas siguientes, Adriana empezó a salir del coma gradualmente. Primero, abrió los ojos por breves momentos, confusa, como si estuviera en un sueño. Luego, comenzó a murmurar palabras incoherentes. Cada pequeño progreso era celebrado por Lourdes, quien se negaba a dejar que Adriana enfrentara ese momento sola. Una tarde, mientras Lourdes sostenía su mano y contaba una de las historias de juventud que compartían, Adriana finalmente abrió los ojos y mantuvo la mirada fija. Lourdes lo notó de inmediato y se inclinó, emocionada. «Adriana, ¿eres tú, amiga?». Adriana intentó hablar, pero su voz era débil. «¿Dónde estoy?». Él logró murmurar, con los ojos llenos de confusión. Lourdes sonrió entre lágrimas. «Estás en el hospital, Adri. Hubo un accidente, pero ahora estás bien».
te estás recuperando, y eso es lo más importante. Adriana parecía perdida, como si aún intentara comprender todo lo que había escuchado. Lourdes acarició su mano, tranquilizándola. No te preocupes por nada ahora, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí, y te explicaré todo en el momento adecuado. Los días siguientes fueron de mucha dedicación. Adriana necesitaba reaprender a hacer cosas simples, como mover los brazos y las piernas. La fisioterapia era extenuante, pero mostraba una fuerza impresionante. Lourdes siempre estaba a su lado, animándola a continuar. Eres más fuerte de lo que imaginas, Adri. Todo esto pasará, y volverás a vivir tu vida. Pero, a pesar del progreso físico, Adriana empezó a hacer preguntas. Quería entender cuánto tiempo había pasado y qué había ocurrido durante el periodo en que estuvo inconsciente. Lourdes sabía que el momento llegaría, pero no estaba preparada para contarlo todo. Aún así, cuando Adriana insistió, Lourdes se dio cuenta de que no podía evitarlo más. «Oh, Lourdes», dijo Adriana, pausando entre palabras. «¿Cuánto tiempo estuve así?» Lourdes respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. «Un año, Adriana. Estuviste en coma durante un año». Adriana abrió los ojos de par en par, conmocionada. Era como si hubiera perdido un pedazo de su vida. Los recuerdos del accidente seguían siendo vagos, pero la sensación de vacío era fuerte. ¿Y la tienda? ¿Y Diego? ¿Qué pasó mientras estaba aquí? Lourdes sintió un nudo en la garganta. Sabía que la verdad sería devastadora, pero Adriana tenía derecho a saberla. «Adriana, necesito ser honesta contigo. Diego no manejó bien todo esto. Empezó a alejarse, y después dejó de venir por completo». «¿Me abandonó?», preguntó Adriana, con la voz temblorosa. Lourdes apretó su mano, tratando de transmitir fuerza. «Él se rindió, Adri. Pero eso no tiene nada que ver contigo». Adriana permaneció en silencio, mirando al techo de la habitación, tratando de procesar esas palabras. Pero Lourdes sabía que tenía que continuar. «Hay más. Se involucró con otra persona. Vanessa. Y ahora están viviendo en tu casa». Esas palabras golpearon a Adriana como un puñetazo. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. «¿Puso a otra persona en mi casa? ¿En la casa de mi abuela?» «Sí, Adriana. Pero escucha, eso no significa que hayas perdido nada. La casa sigue siendo tuya, la tienda sigue siendo tuya. Él no tiene derecho a quitártelo». Adriana negó con la cabeza, aún asimilando la magnitud de lo que había escuchado. Se sentía traicionada de todas las formas posibles, pero, al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzó a crecer dentro de ella. «No voy a dejar esto así, Lourdes. Luché tanto por mi vida, por mi historia. No voy a permitir que él me quite eso». Lourdes sonrió, orgullosa de la fuerza que veía en su amiga. «Y estaré contigo en cada paso, Adri. Vamos a recuperar todo». Los días siguientes estuvieron llenos de planificación y recuperación. Adriana sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba decidida a empezar de nuevo. Cada ejercicio de fisioterapia, cada pequeño logro físico, era un paso hacia la vida que sabía que merecía. Lourdes era su compañera en cada momento, recordándole que no estaba sola. Mientras Adriana recuperaba fuerzas, también comenzaba a trazar mentalmente lo que haría al salir del hospital. Más que recuperar su casa y su tienda, quería recuperarse a sí misma, su confianza y su paz. La traición de Diego la había herido profundamente, pero se negaba a permitir que eso definiera lo que sería de su vida en adelante. Adriana sabía que el nuevo comienzo no sería fácil, pero sentía, en el fondo, que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el inicio de un nuevo camino, uno que estaba lista para enfrentar con todo el coraje que la vida le había enseñado a tener. Adriana salió del hospital con pasos lentos, pero con una determinación que no sentía desde hacía meses. Lourdes la ayudaba,
sosteniéndola del brazo, aunque Adriana insistía en caminar sola siempre que fuera posible. Con cada paso, se sentía más cerca de retomar el control de su propia vida. En el fondo, sabía que el mundo al que regresaba era muy diferente del que había dejado antes del accidente, pero una cosa era segura: no permitiría que las decisiones de otros durante su ausencia definieran su futuro. Al subirse al coche, Lourdes condujo en silencio durante algunos minutos, respetando el momento de Adriana. Pero la tensión en el aire era palpable. Finalmente, Lourdes rompió el silencio. ¿Estás lista para esto? Sabes que será difícil, pero yo estaré contigo en todo, Adri. Adriana miró a su amiga con una sonrisa cansada, pero sincera. No sé si estoy lista, Lourdes. Pero sé que necesito enfrentar esto. No puedo volver a mi casa sabiendo quién está ahí. Esas palabras dolieron más de lo que Adriana quería admitir. La casa que había sido el refugio de su infancia, el lugar donde había construido tantas memorias con su abuela, ahora estaba ocupada por Diego y Vanessa. Sabía que regresar allí, al menos en ese momento, era imposible. Era como si el hogar que tanto amaba hubiera sido profanado, y solo imaginar a los dos viviendo en ese espacio le provocaba una mezcla de rabia y tristeza. Al llegar a la casa de Lourdes, Adriana fue recibida por un ambiente acogedor, decorado con simplicidad pero lleno de detalles que reflejaban la vibrante personalidad de su amiga. Lourdes había preparado todo con cuidado. La habitación estaba impecable, con sábanas nuevas y un pequeño jarrón con flores sobre la mesita de noche. Adriana sintió un calor en el pecho al ver aquello. Sé que no es tu casa, pero quiero que te sientas cómoda aquí. Puedes quedarte el tiempo que necesites, Adri, dijo Lourdes con una sonrisa sincera. Adriana se sentó en la cama, mirando a su alrededor. Y gracias, Lourdes. Has sido la mejor amiga que alguien podría pedir. No sé cómo podré devolverte todo esto. Lourdes se sentó a su lado y tomó su mano. No tienes que devolverme nada, Adri. Solo tienes que concentrarte en ti ahora. Es lo que necesitamos, que vuelvas a ser fuerte. En los primeros días, Adriana intentó adaptarse a la nueva rutina. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras, pero ella se esforzaba al máximo. Con cada pequeño progreso, un paso más firme, un movimiento más preciso, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Lourdes estaba siempre a su lado, animándola y celebrando cada logro. A pesar de ello, las noches eran difíciles. Cuando el silencio llenaba la casa, Adriana se perdía en sus pensamientos. Era imposible no pensar en todo lo que había sucedido mientras estaba inconsciente: la traición de Diego, la presencia de Vanessa en su casa, la sensación de que su vida había sido arrancada de sus manos. Una noche, mientras tomaban té en la cocina, Adriana finalmente expresó lo que llevaba tiempo guardando. No puedo dejar de pensar en la casa, Lourdes. En cómo simplemente entraron y me lo quitaron todo. Lourdes, que ya esperaba este momento, miró a su amiga con calma. Lo sé, Adri. Y tienes todo el derecho de sentirte así. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? La casa sigue siendo tuya. Nadie puede quitarte eso. Adriana suspiró, revolviendo el té con la cuchara. Lo sé, pero no puedo imaginar regresar allí. Todo lo que representa para mí está manchado. Solo quiero que se vayan de allí, Lourdes. No quiero que sigan viviendo en el lugar que fue de mi abuela, como si no hubiera pasado nada. Lourdes guardó silencio por un momento, pensando. Entonces, con un brillo en los ojos, respondió: ¿y si vendes la casa? Adriana la miró, sorprendida. ¿Venderla? Pero... Lourdes, la casa tiene tanta historia. Lo sé, Adri. Pero escucha. Tal vez sea hora de transformar eso en un nuevo comienzo. La casa tiene historia, sí, pero no es lo único que define quién eres o de dónde vienes. Puedes llevar todo lo que representa esa casa y crear un espacio nuevo que sea solo tuyo. Adriana quedó pensativa. La idea de vender la casa nunca había cruzado por su mente, pero las palabras de Lourdes tenían sentido.
Quizá era momento de dejar ese lugar atrás y comenzar algo nuevo. Diego va a armar un escándalo si se entera de que estoy pensando en venderla. Lourdes se encogió de hombros, con una sonrisa traviesa. Entonces no tiene por qué enterarse. Al menos, no por ahora. Todavía tienes las llaves de la casa, ¿no? Adriana asintió, sintiendo cómo crecía su determinación. Sí, las tengo. Entonces es simple. Vamos allí cuando no estén y tomamos fotos para poner la casa en venta. No necesitas el permiso de él para nada, Adri. La casa es tuya. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Adriana. Era arriesgado, pero la perspectiva de recuperar el control de algo que le habían quitado le daba una nueva energía. Está bien, Lourdes. Hagámoslo. En los días siguientes, ambas comenzaron a planear la visita a la casa. Adriana sabía que sería difícil enfrentarse a ese lugar, pero también sabía que era necesario. Lourdes se encargó de garantizar que todo sería discreto, eligiendo un horario en el que Diego y Vanessa probablemente no estarían. La mañana acordada, Adriana estaba visiblemente nerviosa. Lourdes le tomó las manos antes de entrar al coche. Oye, tú puedes hacerlo. Vamos juntas, y no tardaremos. Esta casa es tuya, y hoy darás el primer paso para recuperar lo que es tuyo. Adriana respiró hondo y asintió. Vamos a terminar con esto. Al llegar a la casa, Adriana sintió que se le encogía el corazón. Todo parecía tan familiar, pero al mismo tiempo tan diferente. Al abrir la puerta, fue golpeada por una ola de emociones. Los muebles eran distintos, los cuadros habían sido cambiados, y el olor del perfume de Vanessa impregnaba el aire. Era como si todo rastro de su presencia allí hubiera sido borrado. Lourdes, al percibir el impacto que aquello tenía en Adriana, la sostuvo del brazo. Respira, Adri. Vamos a concentrarnos en lo que vinimos a hacer aquí. Adriana asintió, tragándose la emoción. Caminó por la casa, tomando fotos de cada habitación. Con cada clic, sentía que daba un paso hacia dejar ese lugar en el pasado. Cuando terminaron, Lourdes sonrió a su amiga. Misión cumplida. Ahora pongamos esto a la venta y empecemos a planear tu futuro. Adriana todavía sentía el peso de la visita a su antigua casa mientras regresaban con Lourdes. El olor, la decoración, todo lo que vio allí dentro parecía un cruel recordatorio de cuánto había cambiado su vida mientras ella estaba inconsciente. Sin embargo, al mismo tiempo, algo nuevo crecía dentro de ella, la determinación de pasar la página. No era fácil enfrentar ese sentimiento de pérdida, pero Adriana sabía que necesitaba dejar atrás todo lo que representaba dolor, incluida la casa que alguna vez fue su hogar. Lourdes, como siempre, era la presencia firme que Adriana necesitaba. Mientras conducía, su amiga se aseguró de reforzar esas palabras de aliento que tantas veces la habían ayudado. Esa fue la última vez que entraste a esa casa mientras estaba así, Adri. La próxima será para cerrar este capítulo definitivamente. Adriana asintió, mirando por la ventana del coche, absorbiendo sus palabras. Aunque todavía le resultaba doloroso pensar en la venta de la casa, la idea comenzaba a tener sentido. No era solo una cuestión práctica, se trataba de liberarse de algo que ya no representaba lo que ella deseaba para el futuro. A la mañana siguiente, Lourdes tomó la iniciativa de buscar un agente inmobiliario que pudiera ayudar con el proceso. Su energía práctica y decidida era un contraste bienvenido frente a la aprensión de Adriana, que aún lidiaba con las emociones de comenzar de nuevo. Cuando Lourdes volvió de la reunión con el agente, traía buenas noticias. Le encantó la ubicación de la casa, Adri. Dijo que será fácil encontrar un comprador interesado. Adriana respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Eso es bueno, Lourdes. Pero, ¿y si Diego se entera antes de que cerremos el trato? Lourdes sonrió de manera tranquilizadora. No te preocupes por eso. El agente trabajará de manera discreta. Solo le avisaremos a Diego cuando todo esté listo, y no tendrá oportunidad de interferir.
En los días siguientes, comenzaron las visitas a la casa para mostrar la propiedad a posibles compradores. Adriana prefirió no estar presente durante ese proceso, confiando plenamente en Lourdes y en el agente. Cada vez que Lourdes regresaba de una visita, traía una nueva actualización y, poco a poco, Adriana empezó a sentir que ese plan realmente podía funcionar. Después de algunas semanas, Lourdes llegó a casa con una enorme sonrisa en el rostro. Lo logré, Adri. Tenemos un comprador. Hizo una oferta excelente, y el contrato ya puede prepararse. Adriana sintió un peso salir de sus hombros, pero también sabía que el siguiente paso sería delicado. Eso es genial, Lourdes. Pero, ¿y Diego? Todavía está allí, y Vanessa también. No podemos simplemente aparecer con el comprador sin resolver eso antes. Lourdes, quien parecía ya haber pensado en todo, respondió con confianza. Y no vamos a aparecer con el comprador antes de tiempo, Adri. Ya tengo una excusa para darle. Le dirás que quieres hacer algunas reformas en la casa antes de entregarla. Así, ganaremos tiempo para lidiar con Diego y sacarlos de allí. Adriana sonrió ligeramente, impresionada por la astucia de su amiga. Lourdes, eres brillante. O no es brillantez, Adri. Es supervivencia. Diego no hará nada fácil, así que debemos estar un paso adelante. Al día siguiente, Adriana y Lourdes se reunieron con el comprador, un hombre joven y simpático, que estaba entusiasmado con la idea de convertir la casa en un hogar para su familia. Durante la conversación, Adriana explicó, con la calma que había ensayado, que necesitaría 2 meses antes de entregar la propiedad. Quiero hacer algunas reformas antes, solo para asegurarme de que la casa esté perfecta para ustedes. El comprador pareció sorprendido, pero no cuestionó. Claro, señora. Lo entiendo completamente. Podemos esperar. Adriana agradeció, sintiéndose aliviada por haber logrado ganar algunas semanas más para organizar el enfrentamiento con Diego. Lourdes, quien seguía todo de cerca, notó el cambio en el semblante de su amiga y sonrió discretamente. Más tarde, en casa, Adriana se sentó en la mesa de la cocina con Lourdes para discutir los próximos pasos. Ahora que la venta de la casa estaba asegurada, el enfoque debía cambiar al enfrentamiento con Diego. Lourdes, sé que tendremos que enfrentarlo, pero no quiero que sea en un lugar donde él tenga ventaja. Lourdes, quien parecía siempre estar un paso adelante, respondió rápidamente. Y no lo será. Lo encontraremos en la tienda. Es tu espacio, Adri. Irás allí, con toda la autoridad que tienes, y dejarás claro que él y Vanessa ya no tienen lugar ni en la tienda ni en tu vida. Adriana asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y valentía. Tienes razón. La tienda siempre ha sido mi lugar. Es allí donde lo resolveré. Así es, Adri. Pero recuerda, no se trata solo de enfrentar a Diego. Se trata de demostrarte a ti misma que estás de nuevo al control de tu vida. Esa noche, Adriana reflexionó sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Era difícil creer que, hasta hace poco, había estado en coma, incapaz de luchar por sí misma. Ahora, se sentía más fuerte que nunca. Sabía que el enfrentamiento con Diego sería un desafío, pero también sabía que estaba lista para afrontarlo. Mientras se preparaba para dormir, Adriana miró a Lourdes, que ya estaba en la sala revisando algunos papeles. Gracias por todo, Lourdes. No lo habría logrado sin ti. Lourdes sonrió, levantando la vista por un momento. Y siempre has tenido la fuerza dentro de ti, Adri. Solo necesitabas un empujón. Ahora descansa. Mañana empezaremos a planificar los últimos detalles. Adriana se despertó temprano esa mañana, más temprano de lo que había estado acostumbrada desde que salió del hospital. La ansiedad pulsaba en su pecho, pero no era un tipo de nerviosismo que la paralizara. Era una mezcla de determinación y fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Esa mañana, iría a la tienda, el lugar que había construido con tanto esfuerzo y pasión, y enfrentaría a Diego y Vanessa. Lourdes estaba en la cocina,
preparando café, cuando Adriana entró, ya lista para salir. Su amiga percibió inmediatamente la expresión seria en su rostro. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó Lourdes, extendiéndole una taza a Adriana. Adriana asintió, tomando la taza con manos firmes. «Es hoy. Iré a la tienda y pondré las cosas en su lugar. Ha llegado el momento de decirles que ya no tienen espacio en mi vida». Lourdes sonrió con orgullo, pero había un toque de preocupación en su mirada. «Sabes que iré contigo, ¿cierto?». «Ah, no, Lourdes. Esta parte debo hacerla sola. Pero gracias por todo». Adriana salió poco después, dejando a Lourdes en la puerta, observándola caminar con firmeza hacia el coche. Sabía que Adriana estaba lista, pero no podía evitar preocuparse por el impacto emocional que ese enfrentamiento tendría. Al llegar a la tienda, Adriana estacionó frente al edificio y se quedó allí por unos momentos, mirando el lugar que tanto amaba. Era temprano, y el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Valencia. La tienda estaba cerrada, como ella esperaba, pero Adriana tenía las llaves. Siempre las había tenido. Ese lugar era suyo, y ahora era el momento de recuperar lo que le pertenecía por derecho. Al abrir la puerta, una mezcla de nostalgia y extrañeza se apoderó de ella. El interior de la tienda estaba completamente diferente. Los muebles habían sido reemplazados, los escaparates decorados de una manera que no reflejaba en nada el estilo de Adriana, y el ambiente parecía frío, casi impersonal. Sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que eso la desestabilizara. Respiró hondo, caminó hasta el mostrador y esperó. El silencio de la tienda solo era interrumpido por los sonidos de la calle afuera. Adriana miró a su alrededor, recordando cómo ese espacio solía estar lleno de vida, de historias que ella ayudaba a contar con cada pieza elegida. Ahora todo parecía vacío, pero sabía que podía devolverle el alma a la tienda. Poco tiempo después, escuchó voces que venían de afuera. Era Diego y Vanessa, riendo y conversando mientras se acercaban. Adriana sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la postura. La puerta se abrió y ambos entraron, aún sin notar su presencia. Cuando finalmente la vieron, se detuvieron abruptamente, como si hubieran visto un fantasma. «Adriana». Y Diego fue el primero en hablar, con la voz cargada de sorpresa e incredulidad. Vanessa se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mientras sostenía un bolso. ¿Qué haces aquí?», preguntó ella, vacilante. Adriana se levantó despacio, con los ojos fijos en ambos. Su postura era firme, pero no había ira en su voz, solo una calma que los desarmó aún más. «Esta tienda es mía, y decidí que era hora de volver». Diego parecía seguir en shock, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. «Pero tú no estabas», no logró terminar la frase, como si las palabras no tuvieran sentido. Adriana lo interrumpió, su voz cortando el silencio como una cuchilla. «Estuve en coma mientras ustedes transformaban mi casa y mi tienda en algo que nunca les perteneció». Vanessa dio un paso al frente, intentando recuperar la compostura. «Adriana, creo que no entiendes. Diego se encargó de todo mientras no estabas». «Él». Adriana la interrumpió, sin siquiera desviar la mirada. «¿Se encargó? ¿Eso es lo que llamas encargarse? ¿Poner a otra persona en el lugar de su esposa? ¿Transformar el trabajo de toda una vida en algo que ya ni siquiera reconozco?». Vanessa tragó saliva, sin respuesta. Diego intentó intervenir, pero Adriana no le dio tiempo. «Y hay algo más que necesitan saber. La casa fue vendida». Las palabras de Adriana cayeron como una bomba. Diego se quedó boquiabierto, la indignación comenzando a apoderarse de él. «¿Qué? ¿Vendiste la casa? ¿Sin consultarme?». «No había nada que consultar, Diego. La casa siempre fue mía, y ahora le pertenece a otra persona. Tienen 2 meses para desocuparla». Vanessa parecía confundida,
mirando a Diego como si esperara que él hiciera algo. «No puedes simplemente echarnos de allí», exclamó. Adriana mantuvo la calma, pero su voz cargaba una firmeza inquebrantable. «Y sí puedo. Y lo hice. Ya no tienen lugar allí ni aquí». Diego intentó argumentar, pero cada palabra que decía quedaba apagada por la autoridad de Adriana. Por primera vez, parecía comprender que ya no tenía el control. «Adriana, estás exagerando. Podemos resolver esto de otra manera». «¿Resolver qué, Diego?», replicó ella, cruzando los brazos. «No hay nada que resolver. Yo he vuelto, y ahora voy a poner todo en su lugar. Ya han causado suficientes daños». El silencio que siguió fue pesado. Vanessa parecía incómoda, como si quisiera desaparecer de allí, mientras Diego trataba de mantener una fachada de control, pero era evidente que estaba perdido. Adriana sabía que había ganado. No era una victoria que celebrara con alegría, pero era necesaria. «Tienen 2 meses para desocupar la casa, y voy a necesitar que se marchen de aquí ahora. Tengo mucho trabajo que hacer para arreglar lo que ustedes arruinaron». Diego abrió la boca para hablar, pero, al encontrarse con la mirada firme de Adriana, desistió. Sabía que ya no tenía argumentos. Vanessa, por su parte, tomó su brazo como si quisiera salir de allí lo más rápido posible. Adriana los observó salir de la tienda sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, soltó un largo suspiro, sintiendo como el peso de la tensión dejaba su cuerpo. La tienda estaba en silencio de nuevo, pero esta vez, el silencio parecía cargado de posibilidades, y no de abandono. Caminó hacia la vitrina, mirando a la calle que comenzaba a llenarse de movimiento. Ese era su lugar, y por primera vez en mucho tiempo, Adriana sentía que estaba exactamente donde debía estar. 2 meses habían pasado desde que Adriana había confrontado a Diego y Vanessa en la tienda, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Durante ese tiempo, supervisó de cerca la desocupación de la casa, asegurándose de que el plazo se cumpliera sin retrasos ni excusas. Diego intentó, en varias ocasiones, persuadirla para que cambiara de opinión, pero Adriana se mantuvo firme. Ya no había espacio para concesiones o indecisiones en su vida. El día de la entrega de las llaves finalmente llegó. Adriana estacionó frente a la casa por última vez, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia. Diego y Vanessa estaban allí, cargando las últimas pertenencias en el auto. No dijeron nada al verla. Tal vez se habían dado cuenta de que ya no había nada más que discutir. Adriana entró a la casa con Lourdes para realizar la inspección final antes de entregarla al nuevo propietario. Cada habitación parecía más vacía que nunca, como si el lugar estuviera finalmente listo para convertirse en solo un recuerdo. Lourdes, siempre a su lado, observaba a su amiga en silencio, respetando el momento. Adriana caminó por los pasillos, pasando la mano por las paredes que guardaban tantas memorias. No era fácil, pero era necesario. Cuando terminaron la inspección, Lourdes tocó el hombro de Adriana, ofreciendo una sonrisa alentadora. «Se acabó, Adri. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora es hora de seguir adelante». Adriana miró a Lourdes y asintió. «Eso es, Lourdes. Se acabó». Las llaves fueron entregadas al nuevo dueño ese mismo día, y Adriana sintió un peso desaparecer de sus hombros. Era como si, al despedirse de la casa, se estuviera liberando finalmente de las ataduras del pasado. Con la venta concluida, ahora podía concentrarse en el siguiente paso, encontrar un nuevo lugar al que llamar hogar. Los días que siguieron estuvieron llenos de visitas a inmuebles. Adriana no buscaba una casa grande o lujosa. Quería algo simple pero acogedor, donde pudiera empezar de cero, lejos de los recuerdos que la casa de su abuela cargaba. Lourdes acompañaba a Adriana en cada visita, ayudándola a evaluar los espacios y a imaginar cómo sería su nueva vida allí. Después de muchas opciones, Adriana finalmente encontró una casa que parecía perfecta. Era pequeña, con una sala acogedora, una cocina bien iluminada y un pequeño jardín trasero.
El lugar tenía un encanto especial, y Adriana se sorprendió imaginando las posibilidades que ofrecía ese espacio. No era solo una casa, era una nueva oportunidad. El día en que firmó el contrato, Adriana sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, una alegría genuina. Al salir de la notaría con Lourdes, ambas se abrazaron, riendo como dos adolescentes. «Felicidades, Adri. Ahora tienes un lugar solo tuyo. Es más que eso, Lourdes. Es un nuevo comienzo». La mudanza a la nueva casa sucedió rápidamente. Adriana se empeñó en participar de cada detalle, eligiendo los muebles, organizando los objetos y transformando el espacio en algo que reflejara quién era ella ahora. Cada elección era hecha con cuidado, como si estuviera reconstruyendo su identidad en cada rincón de esa casa. Una tarde, mientras organizaba la estantería de la sala, Adriana encontró una antigua caja llena de fotos. Algunas eran de su abuela, otras de la tienda en sus primeros años. También había fotos de ella y Diego, de cuando todo parecía perfecto. Adriana se quedó mirando las imágenes por un tiempo, sintiendo una leve punzada de tristeza, pero, al mismo tiempo, una gratitud por haber superado todo aquello. Colocó las fotos de su abuela en un lugar especial, en el estante más alto, y guardó las demás de vuelta en la caja, decidiendo que ya no necesitaba mirarlas. El pasado tenía su lugar, pero ya no podía definir quién era ella. Lourdes apareció poco después, trayendo un pastel y una sonrisa en el rostro. «Pensé que era hora de celebrar tu nueva casa, Adri». Las dos se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, conversando y riendo mientras disfrutaban del pastel. Adriana sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. La casa era sencilla, pero llena de posibilidades, y Adriana sabía que ese era el lugar donde podría reconstruir su vida con paz y alegría. Adriana sentía que, tras todo el torbellino que había enfrentado en los últimos meses, finalmente comenzaba a respirar con más ligereza. Su nueva casa ya estaba organizada, sencilla, pero llena de detalles que reflejaban su personalidad. El siguiente paso estaba claro: enfocarse completamente en la tienda y devolverle el esplendor que alguna vez tuvo. No se trataba solo de recuperar un espacio físico, sino de reavivar el corazón de su trabajo, un lugar donde tantas historias y vidas se habían cruzado. Lourdes estuvo al lado de Adriana en cada etapa de ese proceso. Desde el enfrentamiento con Diego y Vanessa en la tienda, ambas sabían que tendrían que reconstruir la confianza de los antiguos clientes y, al mismo tiempo, atraer a un nuevo público. El primer día de Adriana en la tienda, tras su recuperación, fue de pura observación. Pasó horas recorriendo el espacio, analizando lo que se había cambiado y lo que necesitaría ser restaurado. «Oh, Lourdes, esta ya no es mi tienda», dijo Adriana, con un tono de tristeza, mientras miraba las vitrinas que antes se montaban con tanto esmero. «Todo está frío, sin alma». Lourdes colocó la mano sobre el hombro de su amiga y sonrió. «Pero aún es tuya, Adri. Y ahora es tu turno de devolverle el alma. Comencemos». El primer paso fue reorganizar el espacio. Adriana sabía que necesitaba transformar el ambiente nuevamente en un reflejo de su esencia. Con la ayuda de Lourdes, pasaron días eligiendo nuevas piezas, reorganizando las vitrinas e incluso pintando las paredes para devolver la energía acogedora que hacía de la tienda un lugar especial. Mientras trabajaban, antiguos clientes empezaron a aparecer, curiosos por saber qué estaba ocurriendo. Una de esas clientas fue doña Isabel, una señora que siempre elogiaba la manera en que Adriana sabía contar historias a través de la ropa que vendía. Al entrar en la tienda y ver a Adriana allí, Isabel esbozó una amplia sonrisa. «Va, Adriana. Es tan bueno verte de vuelta. Extrañaba el cuidado que pones en cada detalle». Adriana, emocionada, abrazó a Isabel. «Gracias, doña Isabel. Estoy regresando poco a poco, pero prometo que la tienda será incluso mejor que antes». Esa conversación fue un estímulo para Adriana. Poco a poco, se dio cuenta de que, aunque había mucho por reconstruir, la gente todavía recordaba la esencia de la tienda y el cuidado que siempre tuvo con sus clientes.
Con el espacio revitalizado, el siguiente paso fue lanzar una nueva colección, algo que marcara el regreso de la tienda al mercado. Adriana y Lourdes pasaron semanas en contacto con proveedores, seleccionando piezas que reflejaran tanto la elegancia como la comodidad que siempre fueron las marcas distintivas de la tienda. Durante ese proceso, Lourdes bromeaba diciendo que estaba aprendiendo más sobre moda de lo que jamás imaginó. Pensaba que sabía combinar ropa, Adri, pero eres un genio. Y dijo Lourdes, sosteniendo una pieza mientras Adriana analizaba los colores. Adriana rió por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose más ligera. Y creo que es porque, para mí, la moda nunca ha sido solo ropa. Es contar historias, mostrar la vida de las personas a través de lo que visten. Cuando finalmente lanzaron la nueva colección, Adriana decidió organizar un evento para marcar la reapertura oficial de la tienda. Fue una tarde de celebración, con música suave, una mesa llena de aperitivos y la presencia de muchos antiguos clientes que habían acompañado su trayectoria. Adriana se aseguró de saludar a cada persona, agradeciendo el apoyo y contando un poco sobre el renacimiento de la tienda. Esta tienda es más que un trabajo para mí. Es parte de mi historia, y aquí quiero construir mi futuro. Gracias por acompañarme en este nuevo comienzo, dijo Adriana, emocionada, mientras los clientes la aplaudían. El evento fue un éxito, y pronto comenzaron a aparecer los resultados. Las ventas aumentaron gradualmente, y Adriana empezó a notar rostros nuevos entrando en la tienda, además de los clientes fieles que siempre la apoyaron. Cada venta, cada elogio, era un recordatorio de que el esfuerzo valía la pena. Lourdes, quien seguía al lado de Adriana en cada etapa, observaba el progreso con orgullo. Te dije que lo lograrías, Adri. Esta tienda tiene tu alma, y eso es lo que la gente ama. Adriana, que estaba reorganizando algunas perchas, miró a su amiga con una sonrisa. No lo habría logrado sin ti, Lourdes. Fuiste mi fuerza cuando más lo necesité. Los meses pasaron, y la tienda no solo recuperó su antigua gloria, sino que también se reinventó. Adriana introdujo nuevas ideas, como un pequeño espacio para reuniones semanales, donde los clientes podían compartir sus historias y experiencias mientras elegían ropa. Sentía que la tienda volvía a ser más que un negocio. Nuevamente era un lugar donde las vidas se conectaban de forma genuina. Un día, mientras cerraba la caja con Lourdes, Adriana reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Es increíble, Lourdes. La tienda está viva otra vez. Yo también me siento viva otra vez. Lourdes sonrió, tomando su mano por un momento. Te lo mereces todo, Adri. No fue fácil, pero lo lograste. Adriana sabía que Lourdes tenía razón. El camino hasta allí había estado lleno de desafíos, pero cada obstáculo superado le había enseñado algo importante. La tienda era un reflejo de su recorrido, de su capacidad de empezar de nuevo, de transformar el dolor en fuerza y construir un futuro lleno de posibilidades. Con el paso de los meses, Adriana comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que decidió empezar de nuevo. La tienda, que antes parecía un reflejo de todas las dificultades que había enfrentado, ahora era un símbolo de superación. Las ventas iban bien, los clientes regresaban con frecuencia y, más importante aún, sentía que el espacio había recuperado su alma. Cada rincón de la tienda, cada percha cuidadosamente organizada, transmitía la esencia de quién era Adriana, una mujer fuerte, resiliente y llena de gratitud por la vida. Una mañana tranquila, mientras tomaba café con Lourdes en la pequeña mesa de madera en el fondo de la tienda, Adriana empezó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. El accidente, los meses en coma, el cuidado incansable de Lourdes, la dedicación del equipo del hospital que nunca se dio por vencido con ella. Todo eso parecía tan distante, pero seguía siendo una parte esencial de su historia. Lourdes, ¿te has detenido alguna vez a pensar en lo frágil que es la vida? ¿En cuánto puede cambiar todo de un momento a otro? Preguntó Adriana, su voz baja pero llena de emoción. Lourdes miró a su amiga, percibiendo el tono introspectivo. Lo he pensado, Adri. Pero también sé que la forma en que enfrentamos esos cambios es lo que define quiénes somos.
Y tú enfrentaste todo con una fuerza que pocas personas tendrían. Adriana sonrió, pero había algo en su expresión que mostraba que todavía cargaba con el peso de aquellos meses. Nunca olvidaré lo que el hospital hizo por mí, Lourdes. El cuidado, el cariño, la dedicación de cada enfermero y médico. Me salvaron la vida. Lourdes asintió, recordando todas las veces que vio al equipo médico esforzándose por cuidar de Adriana. Realmente fueron increíbles, Adri. Tuviste la suerte de estar en un lugar con personas tan dedicadas. Adriana guardó silencio por unos momentos, mirando la taza de café en sus manos. Entonces, como si algo hubiera aclarado su mente, miró a Lourdes con un brillo en los ojos. Quiero hacer algo por ellos, Lourdes. Quiero retribuir de alguna forma. Lourdes la miró con curiosidad. ¿Qué estás pensando? Quiero donar una parte de los ingresos de la tienda al hospital cada mes. No importa cuánto sea, quiero que sepan lo agradecida que estoy por lo que hicieron por mí. Lourdes esbozó una gran sonrisa, admirando aún más a su amiga. Esa es una idea maravillosa, Adri. Estoy segura de que se emocionarán con esto. Adriana, entusiasmada con la idea, empezó a planificar los detalles. Decidió que la donación sería mensual y, siempre que fuera posible, entregaría el monto personalmente, como un gesto de gratitud directa. Para ella, no se trataba solo del dinero, sino de crear un vínculo con el hospital que la ayudó a reescribir su historia. La semana siguiente, Adriana llamó al hospital y pidió hablar con el director administrativo. Al explicar su idea, percibió la emoción en la voz del hombre al otro lado de la línea. Adriana, no sé cómo agradecerte por esto. Tu gesto será muy importante para que podamos continuar con nuestro trabajo, especialmente con los pacientes que necesitan cuidados prolongados, como tú los necesitaste. Soy yo quien agradece, doctor. Todo lo que he conseguido ahora solo fue posible porque ustedes creyeron en mí, incluso cuando yo no podía luchar por mí misma. Cuando colgó, Adriana se sintió invadida por una paz que no experimentaba desde hacía tiempo. Era como si ese gesto fuera una forma de darle sentido a todo lo que había pasado. Al final del mes, Lourdes ayudó a Adriana a organizar la primera donación. Prepararon un sobre con el monto y una carta escrita a mano por Adriana, agradeciendo al hospital por todo el cuidado. Lourdes insistió en acompañar a su amiga en la entrega. Al llegar al hospital, fueron recibidas con cálidas sonrisas. Muchos del equipo todavía recordaban a Adriana, especialmente los enfermeros que la atendieron durante los meses en coma. Una de las enfermeras, llamada Carla, no pudo contener las lágrimas al verla. Adriana, ¿estás tan bien? Es increíble ver cuánto te has recuperado. Adriana abrazó a Carla, sintiéndose profundamente agradecida. Todo esto fue gracias a ustedes, Carla. Nunca olvidaré lo que hicieron por mí. Durante la breve ceremonia de entrega, el director del hospital se aseguró de agradecer públicamente el gesto de Adriana. Gestos como el tuyo nos inspiran a seguir adelante. Saber que nuestro trabajo impacta la vida de las personas de esta manera nos da fuerzas para hacer aún más. Gracias por acordarte de nosotros, Adriana. Mientras regresaba a la tienda con Lourdes, Adriana sentía el corazón liviano. Sabes, Lourdes, siempre pensé que la tienda era el mayor símbolo de mi historia. Pero ahora veo que puede ser más que eso. Puede ser una forma de transformar otras vidas, así como la mía fue transformada. Lourdes miró a su amiga con una sonrisa orgullosa. Y por eso es que vas a seguir prosperando, Adri. Porque todo lo que haces viene del corazón. En los meses que siguieron, la donación al hospital se convirtió en una tradición. Adriana se aseguraba de apartar personalmente el porcentaje de los ingresos, tratando este gesto como una prioridad. Con cada visita al hospital, se sentía más conectada con su propia trayectoria, como si ese ciclo de gratitud ayudara a cerrar las heridas que el accidente había dejado. Más que un gesto financiero, la actitud de Adriana inspiraba a otras personas a su alrededor. Los clientes que conocían su historia se emocionaban al saber lo que hacía y, muchas veces,
contribuían con pequeñas donaciones o mensajes de apoyo para el hospital. La tienda, más que nunca, se había convertido en un espacio de historias compartidas y conexiones genuinas. Una tarde, mientras organizaba las vitrinas con Lourdes, Adriana se detuvo por un momento y miró el espacio a su alrededor. Siento que finalmente encontré mi lugar, Lourdes. No importa lo que traiga el futuro, sé que ahora estoy viviendo de verdad. Lourdes sonrió, acomodando un perchero cercano. Y te mereces todo esto, Adri. Tu tienda es más que ropa. Es una parte de ti, y las personas lo sienten. Adriana sabía que aún había mucho por conquistar, pero se sentía plena. La gratitud que llevaba en su corazón se había transformado en acción, y eso daba un significado aún mayor a su historia. No siempre la vida sigue el guión que planeamos, pero Adriana demostró que caer forma parte del camino, y levantarse es una elección. Si te atrapó cada giro de esta historia, hay mucho más por venir. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna trama llena de emoción y valentía. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una nueva oportunidad y una buena historia para inspirarnos.